Estamos cerca del Día de Todos los Santos, el famoso Halloween en el mundo anglosajón y el Día de los Muertos en México. Pero ¿sabías que su origen está mucho más entrelazado con la historia de Europa y Roma de lo que parece? En el siglo VII la Iglesia Católica instauró una festividad para celebrar el Día de Todos los Santos, en conmemoración de aquellos santos desconocidos que no fueron canonizados, pero cuya santidad, según lo decían, solo Dios conocía. La fecha elegida el 1 de noviembre no fue casual. Se sospecha que la Iglesia la estableció porque por entonces el cristianismo se expandía por el norte de Europa y Britania, donde se le celebraba el Samhain, una antigua festividad celta que marcaba el final del verano y de la cosecha, y la llegada del invierno. Durante el Samhain se creía que la frontera entre el mundo de los vivos y la de los muertos se volvía más delgada, tanto que los espíritus podían cruzarla. Así, al igual que ocurrió con las Saturnales, la festividad popular de la antigua Roma que acabó transformándose en la Navidad, la festividad celta más importante terminó convirtiéndose en el Día de Todos los Santos. En la Roma medieval ese día fue conocido como Festum Omnium Sanctorum, mientras que en Inglaterra se llamó All Hallows Day. Por eso la noche anterior, el 31 de octubre, se conocía como All Hallows Eve, es decir, la víspera de Todos los Santos. Con el tiempo ese nombre se fue contrayendo hasta llegar a su forma definitiva que todos conocemos, Halloween. Más tarde, ya en el siglo XVI, esa festividad cruzó el Atlántico y se mezcló con las costumbres indígenas de América, dando origen al Día de los Muertos, muy popular en México. Pero hoy no hablaremos de los celtas, ni de los aztecas, hoy hablaremos de Roma. Y sí, los antiguos romanos también tenían sus propias celebraciones dedicadas a los muertos, como la Lemuria o la Feriala, y eran profundamente supersticiosos. Ellos creían no solo en la vida después de la muerte, sino en el inframundo real, un lugar físico gobernado por los dioses, al que los vivos también tenían prohibido acceder. Y precisamente por eso que creían en la magia y en los fantasmas. Así que hoy os traigo una lista de historias de terror que no dejaban dormir a los antiguos romanos. Preparaos, amigos, porque esta noche quizá vosotros tampoco durmáis. Bienvenidos a otro episodio de Cultura Romana. Soy Waldo Roca y esto es Guías de Roma. La magia y la superstición no son inventos modernos, ni nacieron en la Edad Media para alimentar relatos de fantasía. Sus raíces son mucho más antiguas, probablemente se remontan a los primeros momentos en el que el ser humano intentó comprender el mundo que lo rodeaba, cuando buscaba respuestas para aquello que la razón aún no podía explicar. Y nuestra primera historia nos lleva precisamente allí, a ese límite entre la oscuridad y lo prohibido, a aquellas personas que se atrevieron a dominar las artes más oscuras, capaces de manejar la magia a su antojo. Este primer relato proviene de una de las obras más fascinantes de la literatura romana, El Asno de Oro, también conocida como la Metamorfosis, escrita por Lucio Apuleyo, el autor más importante del siglo II después de Cristo. En ella se narra la historia de un hombre llamado Lucio que viaja a Tesalia, una región famosa en la antigüedad por sus hechiceras y conjuros, con el deseo de aprender sobre la magia y el esoterismo. Hay lugares en el mundo antiguo a los que un hombre sensato nunca debería ir. Tesalia era uno de ellos, una tierra de montañas escarpadas y valles neblinosos, conocida en toda Roma no por sus filósofos ni por sus guerreros, sino por algo mucho más oscuro, la brujería. Se decía que las brujas de Tesalia podían bajar la luna del cielo, transformar a los hombres en bestias y, lo que es peor, que sentían una atracción profana por los muertos. Nuestra historia de esta noche trata sobre un joven que se atrevió a desafiar esas leyendas. Un joven llamado Telifrón. Telifrón era como tantos otros, joven, lleno de arrogancia y con los bolsillos vacíos. Buscando fortuna, el destino lo llevó a Larisa, en el corazón mismo de Tesalia.
Mientras vagaba por la plaza del mercado, sin un solo sestercio que gastar, oyó la voz de un pregonero que anunciaba algo insólito. ¡Se busca guardián! ¡Se busca hombre valiente para velar a un muerto! Se ofrece una gran recompensa a quien proteja un cuerpo hasta el amanecer. Telifrón se acercó intrigado. ¿Acaso los muertos se escapan en esta ciudad? Preguntó con sorna a un anciano que estaba cerca. El viejo lo miró con ojos cansados, sin rastro de humor. «Peor, muchacho», susurró. «Aquí las brujas son como buitres. Acechan a los recién fallecidos para robar trozos de sus cuerpos. Una nariz, unas orejas, un dedo, cualquier cosa que les sirva para pociones infernales. El trabajo es vigilar que el muerto llegue intacto a la pira funeraria». Una sonrisa arrogante se dibujó en el rostro de Telifrón. Vigilar a un muerto, protegerlo de viejas supersticiosas, era el trabajo más fácil del mundo. Se abrió paso entre la multitud. «¡Yo lo haré!», dijo con firmeza. Fue conducido a una casa grande y silenciosa, donde una viuda vestida de luto, con el rostro oculto por un velo, lo recibió. Lo llevó a una habitación oscura en el centro de la casa. El aire era pesado, denso, con el olor de la muerte y de las hierbas aromáticas quemadas para disimularlo. Sobre un lecho de piedra yacía el cuerpo de su marido, cubierto por una sábana blanca. Debes velarlo hasta el amanecer y, sobre todo, no debes dormir. Mantén los ojos bien abiertos toda la noche. Estas hechiceras, estas estriges, no son simples mujeres. Pueden cambiar de forma. Vendrán como pájaros, como perros, incluso como moscas. No te fíes de nada. Tu única tarea es que mi marido llegue completo a la otra vida. Telifrón asintió, apenas contenido su impaciencia, ya que le parecía todo un teatro exagerado. Se quedó solo. La puerta se cerró y la oscuridad se hizo casi tangible. Solo la pequeña llama de una lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes y monstruosas sobre las paredes. Telifrón se sentó en una silla, junto al cadáver, para mantener la mente ocupada y ahuyentar el miedo que, muy a su pesar, empezaba a sentir. Se puso a cantar en voz baja. Las horas pasaban, lentas y pesadas. El silencio de la casa era absoluto, opresivo. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento exterior, hacía que su corazón se acelerara. Su arrogancia se desvanecía, reemplazada por una tensión creciente. De repente un ruido. Venía de la esquina más oscura de la habitación. Telifrón contuvo la respiración. Vio un movimiento. Una pequeña criatura, no más grande que su mano, se deslizó hacia la luz. Era una comadreja. El animal se detuvo, lo miró fijamente. Sus ojos brillaban como dos cuencas negras en la penumbra. Telifrón sintió un escalofrío. «Pueden cambiar de forma», resonaron las palabras de la viuda en su mente. ¿Era solo un animal o era algo más? Agarró una piedra suelta del suelo dispuesto a arrojarla, pero la comadreja, con la misma rapidez que la apareció, se escabulló de nuevo en las sombras. Telifrón soltó el aire que no sabía que se estaba conteniendo. «Estúpido», se dijo. «Solo era un animal». Pero el encuentro lo había dejado inquieto. El sueño, su enemigo hasta ese momento, ahora parecía un refugio tentador. Bostezó. Los párpados le pesaban como el plomo. Luchó por mantenerlos abiertos, pero una somnolencia extraña, antinatural, comenzó a invadirlo. No era el cansancio normal de una noche de vela. Era algo más. Algo muy pesado, denso, como una manta que lo asfixiaba. Se sentía como si se hundiera en un mar de miel oscura. Su cabeza cayó sobre su pecho y el mundo se desvaneció. Cayó en un sueño tan profundo que ni el mismísimo dios Apolo habría podido decir si Telifrón estaba vivo o muerto. La luz del alba se filtró por las rejillas de las ventanas. Telifrón despertó de golpe, con el corazón martillándole en el pecho. Se había dormido. Presa del pánico, corrió hacia el lecho de piedra, tiró de la sábana. El cuerpo estaba allí, intacto.
Lo inspeccionó febrilmente. La nariz, en su sitio. Las orejas, también. Los dedos, el rostro, todo estaba perfecto. Soltó un suspiro de alivio que le salió del alma. Había tenido suerte, mucha suerte. Justo en ese momento, la viuda entró en la habitación al ver el cuerpo intacto. Sonrió y le entregó a Telifrón una bolsa pesada con monedas de plata. «Has cumplido tu palabra, guardián. Vete en paz». Telifrón, feliz y rico, salió de aquella casa sin mirar atrás. Pero la historia no había terminado. Mientras se alejaba, se cruzó con el cortejo fúnebre del hombre que había vigilado. La procesión se detuvo de repente. Un anciano, pariente del difunto, se plantó delante del ataúd y gritó acusando a la viuda. «¡Asesina! ¡Asesina! Lo envenenaste para quedarte con tu amante y su herencia. Pero no te saldrás con la tuya. El muerto mismo será tu acusador». La multitud enmudeció. El anciano había traído consigo a un hechicero egipcio, un nigromante famoso por poder devolver el aliento a los muertos, por un breve instante. El hechicero se acercó al cadáver, colocó una hierba sobre sus labios y susurró palabras en una lengua muerta. La multitud observaba, conteniendo la respiración. Lentamente, el pecho del muerto se elevó. Sus ojos se abrieron, blancos y sin vida. Su cabeza se giró y con una voz que sonaba a tierra, ya olvidó, habló. «Es cierto. Mi esposa me dio veneno para yacer con otro». Un murmullo de horror recorrió a la gente, pero el cadáver no había terminado. Volvió su mirada vacía hacia Telifrón, que observaba la escena petrificado. «Y mientras mi alma vagaba por las orillas del Estigia, las brujas vinieron por mi cuerpo, pero este guardián las mantuvo a raya. Furiosas por no poder alcanzarme, volcaron su maldad sobre él. Como un hechizo, lo sumieron en un sueño de muerte. Y mientras él dormía, a través de un agujero de la puerta, le arrancaron la nariz y las orejas. Y para ocultar su crimen, le moldearon unas nuevas con cera». Telifrón sintió que la sangre se le helaba en las venas. La risa nerviosa de la multitud comenzó a oírse. ¿Una broma del muerto? Instintivamente aterrorizado, se llevó la mano a la cara. Tocó su nariz. Se sintió extraña, blanda, y se desprendió. Cayó al suelo. Se tocó las orejas. También se cayeron. Donde antes estaban su nariz y sus orejas, ahora solo había agujeros lisos y sangrantes. Las piezas de cera yacían en el polvo de sus pies. La risa de la multitud ya no era nerviosa, era una carcajada cruel y atronadora. Las brujas no habían fallado, simplemente habían cambiado de víctima. Y Telifrón, el joven arrogante, quedó allí, en medio de la plaza, mutilado, desfigurado, convertido en un monstruo, un hazme-reír, un recuerdo viviente y grotesco de que en Tesalia nunca se debe subestimar el poder de la noche. Tesalia, una región de Grecia, era conocida en la antigüedad como la tierra de las brujas. No es difícil imaginar por qué sus montañas y valles estaban llenos de una increíble variedad de hierbas y plantas con propiedades misteriosas. Algunas se utilizaban para curar dolencias, otras para elixires de amor y no faltaban aquellas capaces de provocar la muerte. Pero los ingredientes más exóticos y difíciles de obtener servían para preparar pócimas destinadas a rituales mucho más oscuros y perturbadores. Nuestra siguiente historia nos muestra, con todo detalle, uno de esos rituales, la nigromancia, el arte de invocar a los muertos. El relato proviene de la Farsalia, una epopeya escrita en la época de Marco Aeno Lucano, a mediados del siglo I después de Cristo. En ella se narra la gran batalla librada en Tesalia por Julio César y Pompeyo Magno, y es en este contexto donde aparece una de las escenas más escalofriantes de la literatura romana.
El momento en que Sesto Pompeyo, hijo de Pompeyo, acude a una bruja llamada Eristo, famosa por sus horribles poderes, para que resucite a un muerto y le revele el resultado de la guerra. En tiempos de guerra, la desesperación es un veneno, corroe el alma, hace que los hombres busquen respuestas no en los templos de los dioses, sino en las sombras más profundas del mundo. Estamos en plena guerra civil romana. César contra Pompeyo. Y Sesto, el hijo de Pompeyo, está consumido por el miedo. Quiere saber su futuro, pero no se atreve a preguntar a los oráculos. Teme que los dioses ya hayan abandonado a su familia. Así que viaja a Tesalia, la tierra maldita, el jardín de la brujería romana. Pero no busca una hechicera cualquiera. Busca a una criatura cuyo nombre se susurraba con pavor en los campamentos. Una mujer que había profanado la propia muerte. Busca a Eristo. Eristo no era una simple bruja, era un monumento a la profanación. Lucano nos cuenta que su rostro era de una palidez cadavérica y estaba demacrada por una eterna podredumbre. No vivía entre los vivos, sino que habitaba en tumbas vacías, durmiendo en sarcófagos de los que había expulsado a sus ocupantes. Disfrutaba profanando funerales, no para robar joyas, sino para robar miembros. Le arrancaba los ojos a los cadáveres aún calientes sobre la pira funeraria y se deleitaba masticando los dedos resecos de los muertos. No existía un acto demasiado impío para ella, y era este monstruo a quien el aterrorizado Sesto Pompeyo fue a buscar en la oscuridad. Sesto la encontró en un campo de batalla reciente, rodeada de cadáveres. Al oír su petición de conocer el futuro, Eristo se rió. Una risa seca, como de hueso rompiéndose. Consultar las entrañas de un animal, observar el vuelo de los pájaros, esos son juegos de niños. Tú quieres la verdad sin filtros, y la verdad solo se encuentra en un lugar, en la boca de los muertos. Le hizo una proposición blasfema. No intentaría adivinar el futuro. Irían a preguntárselo directamente al alma del inframundo. Harían nigromancia. Peinaron el campo de batalla buscando un cuerpo adecuado. No uno destrozado por las fieras, ni uno aplastado. Necesitaban uno con los pulmones intactos y la garganta sana, para que su voz pudiera resonar desde el más allá. Encontraron a un soldado recién caído, con una sola herida limpia en el pecho. Arrastraron el cadáver hasta una cueva oscura y profunda, un lugar alejado de la luz de los dioses y de los hombres. Y allí comenzó el ritual más macabro jamás conocido de la antigüedad. Primero, con un cuchillo oxidado, Eristo le abrió el pecho al cadáver. Luego, vació sus entrañas y llenó la cavidad con un brebaje nauseabundo. Vertió sangre caliente y espumosa, espuma de perros rabiosos, entrañas de lince, la médula de un ciervo alimentado con serpientes y todo lo que la naturaleza concibe de forma perversa. Cuando la poción llenó el cuerpo, la bruja empezó a cantar. Pero su canto no eran palabras, era un lenguaje infernal, una cacofonía que imitaba el ladrido de los perros, el aullido de los lobos, el siseo de las serpientes y el lamento de las olas rompiendo contra las rocas. El alma del soldado que ya vagaba por el inframundo se resistía. No quería volver a su prisión de carne fría mutilada. Eristo, enfurecida por la desobediencia, dejó de suplicar y comenzó a amenazar. Con los ojos en blanco gritó directamente a los dioses del inframundo. «Hécate, Perséfone, Caronte, viejo barquero, caos eterno, ¿no escucháis mi voz? Os ordeno que liberéis a este alma. Si no obedecéis, juro que gritaré vuestros nombres secretos a la luz del día. Desataré al mismísimo Tártaro sobre vuestros reinos.
Haré que la luz del sol inunde vuestros dominios de sombras. Obedecedme, o desataré un infierno que ni vosotros podéis imaginar. Y el inframundo obedeció. El terror de las amenazas de Eristo fue más poderoso que las leyes de la muerte. La sangre coagulada en el cuerpo del soldado empezó a calentarse. Sus nervios se tensaron, sus músculos se contrajeron. Lentamente, con la rigidez de una marioneta, el cadáver se puso en pie. Sus ojos estaban abiertos, pero no veían. Su boca se abrió, y de ella surgió una voz sin emoción, el eco del inframundo. He visto la guerra en el reino de las sombras. He visto a los grandes héroes de Roma llorar. Vuestro bando, el de Pompeyo, está condenado. La derrota os espera en Farsalia. Tu padre morirá, y sus hermanos también. La tiranía de César reinará sobre la tierra. El soldado resucitado describió con detalle el funesto destino de la familia de Pompeyo. Cuando terminó, se quedó en silencio, esperando. Su tarea había concluido. Sesto, pálido y temblando, había obtenido la respuesta que tanto temía. Ahora, dejadme volver a morir. Eristo, satisfecha, cumplió su parte del trato. Construyó una pira funeraria dentro de la misma cueva. Mientras el cuerpo del soldado ardía por segunda vez, la bruja pronunció un último y terrible encantamiento. No para traerlo de vuelta, sino para asegurarse de que su espíritu, una vez liberado, nunca más pudiera ser convocado por nadie. Selló su alma para siempre. Sesto Pompeyo huyó de aquella cueva, llevando consigo no una profecía, sino una certeza de muerte y destrucción. Había mirado al abismo, y el abismo le había devuelto la mirada a través de los ojos de un muerto. Y así termina el relato de Eristo, la nigromante, de Tesalia. Una historia que nos recuerda que en el mundo antiguo el mayor terror no siempre provenía de los fantasmas o los monstruos, sino de la desesperación de los hombres y del poder aterrador de quienes se atrevían a profanar los secretos de la muerte. Estos relatos de magas y hechiceras son el reflejo más antiguo del concepto de bruja que conocemos hoy. Y no es casualidad, son ecos de la antigüedad, figuras que nacieron y se popularizaron hace más de 2000 años y que todavía resuenan en nuestro imaginario moderno. Pero las brujas no fueron las únicas criaturas que sobrevivieron al paso del tiempo. Otras igualmente siniestras también han llegado hasta nosotros, como los vampiros. Nuestra siguiente historia nos lleva precisamente a sus orígenes, a las lamias, las vampiras de la antigüedad, seres que se alimentaban de sangre humana y de la energía vital de los vivos. En el viaje que te ofrecemos en este canal a través de la historia de Roma, conoceremos otras criaturas de la mitología grecorromana. Si no te lo quieres perder, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete. Nuestro siguiente relato forma parte de la obra Vida de Apolonio de Tiana, escrita por Filóstrato, un autor griego del siglo III después de Cristo. En ella se narra la vida de Apolonio de Tiana, una figura enigmática, mitad filósofo, mitad mago, que podría recordarnos al mismísimo Geralt de Rivia. Solo que Apolonio no blandía una espada, sino un intelecto y su magia, para enfrentarse a las fuerzas sobrenaturales. No todas las historias de la antigüedad hablan de héroes y dioses. Algunas son advertencias, susurros en la oscuridad sobre los peligros que acechan tras un rostro hermoso. Relatos que nos recuerdan que la trampa más mortal no siempre viene con colmillos y garras, sino con una promesa de amor eterno. Nuestra historia nos lleva a Corinto, una de las ciudades griegas más bulliciosas del Imperio Romano. Allí vivía un joven filósofo llamado Menipus. Era un buen muchacho, estudioso pero ingenuo, y creía, como muchos jóvenes, que el mundo era un lugar lleno de maravillas por descubrir. No sabía hasta qué punto tenía razón. Una tarde, mientras paseaba, sus ojos se cruzaron con los de una mujer. No era simplemente bella,
Era de una belleza sobrenatural, como si una estatua de Afrodita hubiera cobrado vida. Le dijo que era una noble extranjera, una fenicia, que vivía sola en una de las mansiones a las afueras de la ciudad. Menipus quedó hechizado al instante. Su romance fue un torbellino, parecía un sueño hecho realidad. Ella era rica, encantadora y le profesaba un amor absoluto. A las pocas semanas le propuso matrimonio. Le prometió una vida de lujo, de fiestas y de felicidad en su espléndido palacio. Menipus, ciego de amor, aceptó sin dudarlo. Menipus, orgulloso, invitó a su maestro, Apolonio de Tiana, un hombre cuyos ojos veían más allá de las apariencias. Aceptó. Sabía que en Corinto la magia y el engaño a menudo iban de la mano. La noche de la boda, el palacio de la novia era un espectáculo deslumbrante. Los sirvientes incontables se movían con una gracia silenciosa. La vajilla, los cálices, las bandejas, todo era oro y plata maciza, y brillaba bajo la luz de cientos de lámparas. El festín era digno de los dioses del Olimpo. Menipus era el hombre más feliz del mundo. Comía, reía y miraba a su prometida con adoración. Pero Apolonio no comía, no bebía. Permanecía en silencio, observando. Sus ojos agudos no se dejaban engañar por el brillo del oro. Recorría la sala, miraba a los sirvientes, a los cocineros, a la mismísima novia. Y una terrible certeza comenzó a formarse en su mente. Se inclinó hacia el joven Menipus, que estaba a su lado. «Dime, Menipus, ¿de dónde sale toda esta opulencia? Esa vajilla, estos sirvientes, este palacio suntuoso. Todo es de ella, maestro, ¿no es maravillosa?» Apolonio negó lentamente con la cabeza. «No, Menipus, todo esto es como el jardín de Tántalo. Existe y no existe, es una ilusión». Menipus, confundido, no entendía, pero la novia, que los observaba desde el otro lado de la mesa, palideció. Su sonrisa se desvaneció. Apolonio se puso en pie. Su voz, antes un susurro, ahora resonó en toda la sala, calmada pero llena de una autoridad irrefutable. «Esta hermosa joven a la que pretendes no es lo que parece, es una lamia». La palabra cayó como una losa en el silencio del banquete. Lamia, espusa, vampiro. Un demonio con forma de mujer hermosa que seduce a hombres jóvenes y atractivos para un propósito espantoso. Apolonio continuó, con la mirada fija en la novia. Estas criaturas tejen ilusiones para atrapar a sus presas, engordan a los jóvenes con manjares y promesas de amor, para luego, cuando están más confiados, alimentarse de su carne y beber su sangre. Pues es vuestra sangre la que mantiene viva su forma fantasmal. La novia se levantó, temblando. Las lágrimas brotaban en sus ojos. «Calla, te lo ruego, no me atormentes, no me obligues a confesar quién soy». Pero Apolonio fue implacable. «No callaré, dilo, confiesa». Y entonces el mundo de Menipus se vino abajo. A medida que la voluntad de Apolonio se imponía, la ilusión comenzó a resquebrajarse. El cáliz de oro que Menipus sostenía se convirtió en polvo en sus manos. La vajilla de plata se transformó en hojas secas. Las mesas lujosas se pudrieron, convirtiéndose en madera vieja y carcomida. Los sirvientes, antes tan solícitos, se desvanecieron como un humo en el aire. El suntuoso palacio se derrumbó sobre sí mismo, revelando las ruinas de una vieja casa abandonada. Solo quedaban ellos tres en medio de la desolación: Menipus, Apolonio y la criatura que había pretendido ser su esposa. Ella ya no lloraba. Su rostro, antes hermoso, ahora era una máscara de desesperación y malicia. «Es cierto», confesó finalmente, forzada por el poder del sabio. «Todo era un engaño». Miró a Menipus y por primera vez el joven vio en sus ojos no amor, sino un hambre depredadora. «Te estaba cebando, te estaba engordando con los manjares más deliciosos para poder devorar tu cuerpo joven y beber tu sangre fresca».
Tras su confesión, la criatura se disolvió en el aire, como una pesadilla al amanecer. Menippus quedó solo, de rodillas, en medio de las ruinas, rodeado de polvo y hojas secas. El amor de su vida no solo había sido mentira, había sido un preludio de su propia muerte. Había escapado por poco de ser devorado, gracias a la sabiduría de su maestro, que supo ver el monstruo que se escondía tras la más bella de las máscaras. Una historia que nos enseña que a veces el amor a primera vista puede ser lo último que veas. A veces las historias de amor trágico pueden ser incluso más aterradoras que aquellas pobladas de monstruos y fantasmas, porque el amor, cuando se mezcla con la muerte, puede engendrar los miedos más profundos del ser humano. Curiosamente, todas las historias que hemos contado hasta ahora suceden en Grecia, y no es casualidad. Tanto las criaturas como los mitos nacieron allí mucho antes de que Roma los adoptara y los hiciera suyos. Y también en Grecia transcurre nuestra siguiente historia. Desde tiempos inmemorables, los fantasmas han formado parte de nuestras pesadillas. La oscuridad siempre ha sido el escenario perfecto para las apariciones, para esas presencias que se mueven entre la vida y la muerte. Los antiguos creían que la frontera entre ambos mundos podía a veces debilitarse y que entonces las almas atormentadas podían cruzarla, buscando redención, justicia o simplemente descanso. Mucho antes de que el cine nos enseñara a temer las casas abandonadas, mucho antes de que las novelas góticas hablasen de pasillos oscuros y secretos terribles, los romanos ya contaban una historia. Una historia que ha sobrevivido más de 2000 años, no por su valor histórico, sino por el miedo primitivo que despierta cada vez que se vuelve a narrar. Nos la dejó escrita un hombre racional y práctico, Plinio el Joven, un senador romano, no un cuentista ni un poeta. Pero en una de sus cartas decidió relatar el suceso tan escalofriante que con el tiempo se convirtió en el arquetipo de todas las historias de fantasmas. Nuestra historia comienza en Atenas, en una casa espaciosa y majestuosa, pero marcada por una terrible maldición. Era una casa de mala reputación. Nadie se atrevía a vivir en ella, y quienes lo intentaban no duraban mucho. Estaba abandonada, pudriéndose en silencio bajo el sol griego. Pero cuando el sol se ocultaba, la casa despertaba. En la quietud de la noche comenzaba. Primero, un sonido lejano, un chirrido metálico, como de hierro arrastrándose sobre piedras, el sonido de cadenas. Si prestabas atención, te dabas cuenta de que no era un ruido aleatorio. Se movía, lento, pesado, y cada noche se acercaba un poco más. Quienes pasaban las noches en vela, aterrorizados, contaban que después del sonido aparecía la figura, un espectro, la fuente de todo el terror que impregnaba las paredes. Quienes pasaban allí la noche hablaban de una figura sombria, una mancha de oscuridad más profunda que la noche misma, pues se hacía audible en el incesante arrastrar de las cadenas que llenaban la casa con el eco de su miseria. Los pocos inquilinos que se atrevieron a desafiar la leyenda terminaron rotos. La noche de insomnio se convertía en enfermedad y la enfermedad en muerte. La casa fue finalmente abandonada y puesta en venta a un precio ridículo, pues nadie en su sano juicio compraría su propia tumba. Hasta que un día llegó a Atenas un hombre que no temía a los fantasmas, un filósofo estoico llamado Atenodoro. Atenodoro buscaba un lugar tranquilo donde estudiar. Vio el anuncio de la casa, escuchó su terrible historia y, lejos de asustarse, se sintió intrigado. Cuando oyó el precio tan bajo, no lo dudó. Para él, no era una maldición, sino una ganga y un fascinante misterio. La alquiló esa misma tarde. Al caer la noche, Atenodoro se preparó, no se escondió, no rezó a los dioses. Hizo lo que haría cualquier filósofo. Se dispuso a trabajar. Ordenó que le pusieran un pequeño diván, una mesa y una lámpara de aceite en la habitación principal, la que daba a la entrada.
Luego sacó sus tablillas de cera y su estilete. Su plan era simple: mantener su mente ocupada en la filosofía, para que no tuviera tiempo de sucumbir a miedos irracionales. Despidió a su sirviente, se quedó solo. El silencio de la casa era sepulcral. Las horas pasaban. Solo se oía el rascar de su estilete sobre la cera y el suave crepitar de la llama. Y entonces lo oyó. Un sonido metálico, distante, venía del fondo de la casa. Atenodoro no levantó la vista. Mantuvo su pulso firme, su mente concentrada en las palabras que escribía. El miedo, pensó, solo es una reacción a lo desconocido. Conozcamos, pues, ese desconocido. El ruido crecía. Ya no estaba lejos. Ahora sonaba en el pasillo contiguo, lento, pesado, arrastrado. Era el sonido de un hombre caminando con grilletes. Atenodoro siguió escribiendo, aunque su corazón latía un poco más rápido. Forzó a su mano a no temblar. El ruido ya estaba en la puerta de la habitación. Era insoportable. Y de repente se detuvo. Silencio. Atenodoro esperó, conteniendo la respiración. Entonces miró hacia la entrada. Y allí, recortada contra la oscuridad, estaba la figura. Era tal y como se la habían descrito. El anciano demacrado, el pelo erizado, los ojos hundidos y las cadenas. La sacudió una vez, un sonido agudo y terrible que rompió el silencio. El espectro levantó una mano huesuda y le hizo una seña a Atenodoro. Le pedía que lo siguiera. El filósofo, en un acto de increíble sangre fría, no se movió. Le hizo un gesto con la mano, como diciendo: espera un momento, y volvió a bajar la cabeza para seguir escribiendo. El fantasma, impaciente, hizo sonar las cadenas de nuevo, y esta vez justo sobre la cabeza de Atenodoro. El ruido metálico resonó en los oídos. El filósofo finalmente dejó su estilete, cogió la lámpara y se puso en pie. Miró al espectro y asintió. El fantasma comenzó a caminar lentamente, su paso dificultado por el peso de sus cadenas fantasmales. Atenodoro lo seguía a poca distancia. Cruzaron la casa, adentrándose en la oscuridad hasta que llegaron a un patio trasero. Allí, bajo la pálida luz de la luna, el espectro se detuvo. Señaló un punto en el suelo, justo en el centro del patio. Miró a Atenodoro una última vez y entonces se desvaneció. Se disolvió en el aire de la noche y el sonido de sus cadenas se apagó para siempre. A la mañana siguiente, Atenodoro fue a ver a los magistrados de la ciudad. Les relató lo ocurrido y les pidió que ordenaran excavar el punto en el que el fantasma le había señalado. Los magistrados, escépticos pero intrigados, accedieron. Los trabajadores comenzaron a cavar. Al principio solo encontraron tierra y piedras, pero cuando profundizaron, sus palas golpearon algo duro. Con cuidado retiraron la tierra, y allí estaba un esqueleto humano, viejo, carcomido por el tiempo, y entrelazado con él, oxidados y rotos, los restos de los grilletes y unas cadenas. Era el cuerpo de un hombre que había muerto sin sepultura, un alma torturada atrapada entre los mundos. Los restos fueron recogidos con respeto. Se les dio un entierro público y digno, con todos los ritos que la tradición exigía para asegurar el descanso de los muertos. Y desde ese día la casa quedó en silencio. El fantasma nunca más volvió a aparecer. El eco de su sufrimiento se había apagado. El alma del anciano, por fin, había encontrado la paz. Y así Plinio el Joven termina su relato. Una historia que nos demuestra que el miedo a lo que acecha en la oscuridad es tan antiguo como la propia humanidad, y que a veces los fantasmas no buscan asustarnos, sino simplemente que alguien escuche su historia y les dé, por fin, descanso. ¿Te suena familiar esta historia? El espíritu de un alma injustamente asesinada que vuelve del más allá para buscar justicia y poder descansar en paz. Un relato que escuchamos una y otra vez en el cine, en los cuentos y en las leyendas. Pero esta historia, esta forma de miedo humana, ya se contaba hace más de 2000 años. Ya está aquí el episodio de hoy. Te deseo un feliz Día de Todos los Santos, un Halloween o el Día de los Muertos.
según donde estés y cómo decidas celebrarlo. Solo recuerda algo: cuando apagues la luz esta noche y repases estas historias en tu cabeza, no mires hacia el otro lado de la cama, ni siquiera al fondo de la habitación, porque puede que, igual que en los tiempos de Roma, alguien o algo todavía te esté observando. Gracias por ver este vídeo, dar un like si os ha gustado y que los dioses os sean propicios.